como siempre es un placer saludarles a esta hora aquí en la entrevista del día habitualmente por las pantallas de Antofagasta Televisión. Sin duda este 29 de noviembre se vivió un proceso que había generado muchísimas expectativas, pero que para algunos no las cumplió en definitiva por la poca participación de las primarias, donde debía escogerse, ¿cierto?, los candidatos de distintos pactos, tanto para gobernador regional también como para alcalde en las comunas donde se decidió realizar este proceso. De todas formas, valoraron muchos desde los propios partidos políticos, ¿cierto?, la posibilidad de resolver estas diferencias y definir una candidatura única, ¿cierto?, de cara a las elecciones del próximo año 2021. Vamos a conversar con los ganadores de este proceso de primarias. Primero vamos a estar conversando con Ricardo Díaz, también lo haremos con Marco Antonio Díaz y con Roberto Soto. Y comenzamos precisamente con quien se impuso en las preferencias de los votantes este día domingo, Ricardo Díaz, quien fue a primarias para gobernador regional y se impone, ¿cierto?, en el pacto que iba a unidad constituyente con el 36% de las preferencias. Muchísimas gracias, Ricardo, por conversar con nosotros en esta jornada aquí en la entrevista. Buenas tardes. Hola Carolina, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio para poder conversar y poder analizar estas primarias. Ricardo, entre las palabras que le escuché decir en la jornada de ayer domingo, que no fue fácil, que fue una tarea difícil, quiero que me comente un poquito porque desde afuera parecía bastante fácil respecto de la cantidad de apoyos que finalmente termina recibiendo su candidatura. ¿Por qué fue difícil llegar a imponerse en las preferencias este domingo? Lo que pasa es que no hay una cultura de las primarias que nos permita decir que la ciudadanía va a participar. Nosotros teníamos plena conciencia de que en la medida en que participara mucha más gente independiente, podríamos tener la posibilidad de tener un triunfo más garantizado. Pero no ocurrió así, no fue una gran mayoría de personas a participar y por otro lado hubo muchos problemas de votación. Yo tenía, te diré, más de 50 mensajes en donde me decía gente que quería votar por mí, que había ido a la mesa y no estaba constituida. Entonces eso nos fue generando nerviosismo y además también lo que fue el conteo de votos, donde Cervel primero publicó los resultados de Calama, en donde Arturo, obviamente, siendo exalcalde, tenía mucha más preferencia. Entonces fueron momentos bastante tensos, de bastante nerviosismo, pero la verdad es que al final se logró la meta. Fueron 2.154 votos, Ricardo, que finalmente le permiten, ¿cierto?, seguir en esta carrera. Pero aquí llamaba la atención también la cantidad de apoyos. Usted va por este cupo, ¿cierto?, del PRO. Los primeros apoyos que vimos en la región fue precisamente de Marco Enríquez Gominami, también del propio senador Alejandro Guillé. ¿Qué significa para usted, donde muchas veces se le vio en el pasado político más bien como alguien que criticaba un poco a estos partidos tradicionales? ¿No sería Marco Antonio y Alejandro Guillé parte de lo tradicional también si usted está haciendo una nueva apuesta de cara al futuro como gobernador regional? Sí, tienes la razón. Ellos han sido políticos que han estado por mucho tiempo en la palestra y que han participado de estos eventos electorales. Yo creo que ahí nadie se pierde y nadie puede negar el sol. Lo que está es eso. Pero también tienes que reconocer que estamos viendo tiempos complejos, estamos viendo tiempos difíciles en donde tenemos un gobierno que no quiere escuchar a la gente, tenemos un gobierno inoperante que es incapaz de darle soluciones a nuestro pueblo, tenemos un gobierno que es clasista en gran medida, que da beneficios para los empresarios y que pone una mano de hierro para la clase media y clase baja. Entonces, frente a esa realidad, frente a esas carencias, frente a esas necesidades, tenemos dos alternativas. O seguimos profundizando la división de la izquierda y cada uno trata de hacer su camino propio o nos ponemos todos a disposición de la ciudadanía para poder generar cambios, que es lo que se requiere. Yo creo que ahí yo por lo menos he optado por lo segundo. Y ahí ir viendo cuáles son los elementos en común que tenemos y cuáles son las fortalezas que podemos ir desarrollando para ponerlas al servicio de la gente. Todos cuestionamos a la política, pero tenemos que ser capaces de cómo transformamos la política. Hoy en día yo creo que visualizar que una persona que nace de un movimiento social es capaz de empezar a liderar una gran fuerza para poder recuperar el poder y volver a entregárselo a la gente, yo creo que es una muy buena señal. Yo sería más bien alentador. Aquí hay un profesor que es capaz de plantearse de igual a igual con esos grandes rostros y que es capaz de ir planteando un liderazgo distinto.
Claro, yo se lo pregunto un poco por las figuras y apoyos que usted recibe, porque uno se podría preguntar, Ricardo, si esto finalmente o le suma o le resta. Uno podría hacer incluso este ejercicio, porque para algunos o los cuestionamientos que se han hecho a Marco Enríquez Gomina, a Miquel Aparezca apoyándolo, uno también podría decir que se cuestiona entonces en el fondo. O el propio senador Guillé, que se ha cuestionado mucho por no estar presente con los problemas de la región. Si usted quiere ir a gobernador regional, tampoco esto algunos de probablemente que usted podría sumar a su candidatura, les puede hacer mucha gracia que el senador también cuestionado hoy día lo apoye. ¿Se va a ir desmarcando de ellos? Vamos a ver una profundización. La diputada Marcela Hernando también lo vimos ahí acompañado de ella el día domingo. ¿Cómo pretende un poco esa relación con las figuras políticas del momento también? O quizás puede ser al revés, pues esta candidatura permita que ellos se vayan acercando más a la ciudadanía y vayan respondiendo a las demandas ciudadanas. Yo no sé por qué ponerle énfasis en las figuras de ellos y no tanto en la posibilidad que tenemos nosotros desde la ciudadanía de impulsar la atención necesaria para que la política responda a las necesidades de la gente. Yo ahí estoy súper tranquilo, yo no creo que necesite desmarcarme de nadie, la gente me conoce, sabe cómo soy, ellos también lo sabían al momento en que me apoyan y me aceptan tal como soy. Si hay elementos de cuestionamiento de probidad, los voy a decir, los voy a plantear sin ningún problema. Si hay elementos donde se exige mayor presencia, también lo voy a ir planteando. Y por lo menos eso he ido haciendo. O sea, yo por lo menos con el senador, con la diputada, he tenido una muy buena relación y he podido ir articulando algunas soluciones. Y si eso ayuda a mejorar la política, yo encantado de hacerlo. En ese sentido, no hay ningún problema, yo no me veo en eso. Lo que sí me gustaría ir sumando, el apoyo de todo ese 90% que no fue a votar, que es un mundo independiente, que es un mundo que tiene ciertas necesidades, entonces tenemos que responder. El gran desafío aquí es cómo respondemos a ese mundo. Ahora, Ricardo, ¿usted pretende convertirse entonces en quien pueda unir a esta centroizquierda? Es decir, detrás de la figura entonces de Ricardo Díaz uno podrá pensar se van a alinear todos, porque aquí para algunos la derrota fue dura, ¿cierto? Desde la democracia cristiana había muchas expectativas también respecto a lo que se hizo en el resto del país. La democracia cristiana logra quedarse con varios de estos cupos, ¿cierto?, de cara a las próximas elecciones y de alguna manera aquí no lo logran en Antofagasta. Entonces, vamos a ver a los DC trabajando detrás de usted, por ejemplo, pensando en una candidatura única, a Valentín Volta, que también ha quedado en el camino en estas primarias. ¿Qué es lo que usted un poco proyecta también en adelante respecto de la centroizquierda? Yo me voy a referir un poquito a la filosofía, Carolina. Hay dos enfoques, Humberto Maturana los plantea. La patrística apunta a la competencia, apunta a esto de generar un liderazgo único, que todos lo sigan y que todos obedientes vayan detrás de esa figura. Pero hay un enfoque distinto, el enfoque matrístico, que apunta a la colaboración, que apunta al trabajo en conjunto. Yo no pretendo erigirme como una figura superior al resto, sino que prefiero estar junto a todos e ir tomándonos de las manos, e ir generando fuerza para que podamos responderle a la gente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que cambiar el modo en que se ha estado haciendo política. No incitar la competencia entre los que somos del mismo sector, sino que todo lo contrario. Ir señalando los caminos que nos unen, los elementos en donde podemos confluir, en donde podemos trabajar, para asegurarle a la gente que no va a tener un gobierno como el que tenemos ahora. Tenemos que darle un nuevo trato a nuestra región. Nos merecemos un nuevo trato. Y eso no lo vamos a lograr con la vieja política, con las viejas formas competitivas de hacer las cosas. No, aquí la solución es unión, es confianza, e ir generando acuerdos e ir trabajando en conjunto. ¿A qué candidatos va viendo en el camino, Ricardo? Si es que usted no es solo el candidato único de la centroizquierda, ¿van a surgir otras voces? ¿Ve algunas posibilidades concretas ahí de quienes puedan ir haciendo la competencia en su sector, que en definitiva se buscaría que puedan ir haciendo peso a la candidatura de Marco Antonio Díaz, también exintendente, que cuenta con una maquinaria política detrás, un apoyo de una de las diputadas también más votadas en el pasado en la zona, que es frente al que usted se debiese medir también en estas elecciones, pero desde la centroizquierda pueden surgir otros nombres que pasen nuevamente lo que en alguna elección incluso con el propio Jaime Araya se los puso a ambos, ¿o no? Fugando estos votos un poco en el mismo sector. Bueno, el sentido de las primarias era precisamente eso, evitar esa situación, ir generando la mayor unidad y evitar esa decisión entre cuatro paredes de partidos políticos. Yo entiendo que el Frente Amplio y entiendo que Unidad para el Cambio quieren hacer unas primarias, ojalá las puedan hacer, y así ir disminuyendo esta confluencia de votaciones. Ahora bien, el Frente Amplio no es lo que era cuando nosotros lo formamos. O sea, si tú te fijas, Fernando San Román, que tuvo una alta votación, está fuera, estoy yo fuera, Paula Antileo, Claudia Maureira, gran parte de los rostros que fueron en las elecciones del Frente Amplio están fuera, por tanto, hoy en día no es una fuerza muy relevante. Ahora, lo que sí hay que hacer, aclarar, una de las sorpresas de esta primaria
es que demostró que la derecha ya no es mayoría en esta región. O sea, cuando tú tienes el 55% de los votos en este sector y que necesita solamente un 40% para poder ser gobernador, yo creo que quien está temeroso ahora es otra persona. Es el candidato de Piñera, el candidato de este gobierno, el candidato de la indiferencia, el candidato de la oposición al 10%, quien debiera preocuparse. Nosotros estamos generando contacto estrecho con la ciudadanía y respondiendo con compromiso a las demandas que ellos plantean. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que aquí hay que impulsar una unidad, pero la unidad no es entre los partidos, sino que es la unidad de los partidos para ponerse al servicio de la ciudadanía, para ponernos al servicio de los campamentos, de la gente de los sindicatos, de las agrupaciones sociales, de los movimientos sociales. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a buscar esa unidad. Ahora, Ricardo claramente tiene una tarea difícil por delante. Algunos dicen son pocos meses de campaña en definitiva para lograr imponer alguna idea. Usted siempre ha dicho soy más de programas, más que en definitiva, ¿cierto?, el candidato por per se, ¿no?, sino tener un programa y un conjunto de ideas en la mesa. Respecto a lo que conocimos como programa de trabajo en estas primarias, me imagino que tendrá que ir reforzando, incorporando algunas cosas. Esto fue casi una pincelada, dirán algunos. Por ahí se cuestionó bastante cómo se construyeron esos programas también. Respecto del el copiar y pegar, decían algunos, no en su caso al parecer, pero de alguna manera tiene que construir un programa también robusto de cara a estas elecciones. ¿Cómo pretende trabajar esa estrategia en adelante también? Bueno, nosotros venimos conversando desde hace más de un año la confección de ese programa participativo con distintas organizaciones. También estuvimos en los cabildos durante todo el estallido social. Nosotros estuvimos en la calle, no estuvimos encerrados en piscinazos, sino que nosotros estuvimos trabajando con la gente, escuchando lo que ellos querían y sobre la base de esa necesidad estamos planteando programas. Hoy en día hay otras ideas que surgieron también de mis oponentes y que vamos a incorporar, que tienen que ver con, por ejemplo, mayor preocupación por la educación, mejoras en lo que es la atención a la infancia. Esos elementos vamos a tener que ir incorporando e ir sumando más fuerza, ojalá más personal, más personas con una perspectiva técnica. Y me interesaría mucho poder conseguir mucho el apoyo de jóvenes. Yo soy profesor y mi intención es que podamos ir generando mayores liderazgos, porque eso también es algo que tiene que cambiar en la política. Los verdaderos líderes forman líderes y no se enclaustran ellos en el poder. Como lo hace, por ejemplo, la diputada que tú mencionaste recién, que es ella solamente y ha ido opacando otro tipo de liderazgos, ¿no? Aquí la idea es ser generoso y generar las instancias para que puedan ir surgiendo otros liderazgos, porque en realidad tenemos que permitir que la región siga más allá de una sola figura. Ahora, Ricardo, ¿cuáles van a ser esos temas claves? Porque para muchos el concepto de regionalización, descentralización está bastante manoseado. Si bien esta elección es histórica, es decir, por primera vez vamos a tener la posibilidad de escoger, ¿cierto?, el liderazgo regional. Para muchos está carente de una serie de atribuciones, todavía de recursos que se siguen administrando de la misma forma, bien lo conoce también como en el ejercicio, ¿cierto?, de consejero regional. Entonces, ¿de qué manera, cuáles van a ser esos sellos dentro de este marco de posibilidades que, si bien abre una, tampoco es una posibilidad tan grande, según algunos, para el próximo, ¿cierto?, gobernador regional? Mira, cuando nosotros estábamos en el movimiento social, generamos harta fuerza y teníamos harto poder de poder conversar con ministros, con diputados, y generamos harta fuerza y generamos hartos cambios. Cuando uno llega a estas instancias de poder, también hemos hecho lo mismo. Como CORE, no me correspondía hablar con el ministro de Salud y pedirle recursos para la región porque faltaban recursos para los hospitales, y lo conseguimos, trajimos 13.000 millones de pesos a la región. Y hoy en día, como CORE, también hemos traído 130.000 millones de pesos desde el nivel central. Acá nosotros tenemos conocimiento, tenemos la expertise de cómo usar la representación popular para poder generar mejores condiciones para la región. Y yo creo que esa es la fortaleza que tenemos. Por un lado, no tenemos toda esta tradición pecaminosa de la mala política, y por otro lado, sí tenemos cierta experiencia que nos permite planificarnos y proyectarnos a futuro. Entonces, ahí ese tema de las competencias, sin duda que lo vamos a luchar, pero lo vamos a luchar con la gente, con los movimientos sociales, con los pobladores, con los vecinos, los trabajadores de nuestra región, porque ahí todos nosotros queremos no tanto descentralización, lo que queremos es más autonomía regional. Y yo creo que ese es el concepto que nosotros vamos a usar, autonomía regional, que nos permitan usar nuestros presupuestos, que nos permitan tener rentas propias, que nos permitan generar nuestros propios proyectos, que nos permitan tener nuestras propias situaciones de control. Así podemos hacer mejor a la región.
Ricardo, y finalmente en los nombres que usted dice, quiero trabajar con gente joven, ¿con quiénes si uno pudiese poner en los nombres? Porque tenemos sobre la mesa los nombres de Hernando, Guillé, Marco Enríquez Gominami, pero ¿qué lista de jóvenes, de gente del mundo civil o de organizaciones con las que usted trabaja están ya hoy día en este carro al que usted debe, cierto, llegar finalmente en las elecciones del próximo año? Mira, por lo pronto, el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo con el apoyo, claro, de estos partidos políticos, también cuenta con el apoyo de un movimiento político muy, muy relevante acá en la región, que Somos Región, y que está levantando el tema constituyente. Todos los problemas de descentralización se van a lograr en la medida en que se pueda escribir bien una nueva constitución que le dé mayor atribuciones a la región. Y ahí yo encantado de ir apoyando rostros como Cristina Dorador, como Pablo Rojas, como Catherine Leighton, como Juan Carlos Valenzuela. Son nombres de jóvenes que han estado trabajando en pos de la mejora de la región y que son capaces de tener una mirada mucho más trascendente, en el sentido probo de la palabra, buscando el bien común y no tanto el bien personal. Entonces, yo encantado de apoyar esos procesos constituyentes para que los independientes puedan llegar y escribir la Constitución. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ir generando esta fuerza de cambio, estos nuevos liderazgos, para darle a la región un nuevo rumbo, no hacer más de lo mismo. Y esto hizo usted un poco hacer el cruce entre partidos más tradicionales, pero también de nuevas corrientes. ¿Usted cree que se puede conjugar eso bien, Ricardo? Porque algunos parecen no conversar en el espectro político. Es que si los partidos políticos no son capaces de conversar, no están haciendo política. La política es el arte del diálogo, la política es el arte del acuerdo. Y yo creo que los partidos políticos hoy en día tienen que generar esa situación, tienen que abrir sus puertas de diálogo hacia el mundo independiente y permitir que vaya creciendo. Obviamente cuidando sus propios intereses, sus propios valores, sus propios principios, pero generar esta capacidad de encuentro con el otro y de abrir las puertas, porque si no, estamos todos como sociedad condenados al fracaso. La sociedad requiere que Chile tenga un sistema político firme, robusto, que busque la probidad por sobre el bien personal. Si no tenemos esto, en realidad vamos a seguir en eternas crisis continuas. Por tanto, los políticos tienen la tarea de conversar con la ciudadanía y tienen la tarea de abrirle espacio, como también los ciudadanos tienen la obligación de comprometerse en lo político y de empezar a participar. Porque si no, siempre vamos a estar en puras quejas y en muy pocas soluciones. Ahora, me queda poquito tiempo, Ricardo, pero ¿en qué siente usted que es lo que más le va a costar trabajar de aquí en adelante? Para algunos, sin duda, usted tiene sustento, tiene una tradición política, le falta carisma, han dicho algunos, quizás. ¿Qué aspectos va a tener que trabajar para competir, por ejemplo, con un candidato que sí se le dice o se le reconoce que es bastante carismático como el candidato, cierto, del oficialismo hoy día? Mira, yo creo que, claro, esas críticas vienen en general de gente a las cuales mi figura les genera mucha incomodidad. Son personas que siempre han estado movidos en el ámbito de poder y que han visto cómo nuevos rostros se fueron posicionando, primero a través del movimiento social, después a través de este movimiento más bien político, Somos Región, ahora liderando la centroizquierda. Entonces les genera bastante cuestionamiento, les genera bastante temor. La gente me conoce, la gente sabe que tengo un liderazgo que es distinto, un liderazgo que no es impositivo, que no es autoritario, que está muy dispuesto al diálogo, que está muy dispuesto a generar acuerdos. Recuerdas que cuando hicimos el movimiento había gente de distintas tradiciones políticas que participaran de él. Yo soy un jugador en equipo, yo soy una persona que permite esa confluencia de ideas y esa capacidad de ir generando nuevos liderazgos. Así que ahí no me pierdo, o sea, yo creo que tenemos las capacidades para poder dirigir esta región, tenemos toda la confianza en que lo vamos a hacer y sobre todo vamos a ir apoyando estos procesos constitucionales para ir generando esa fuerza nueva que necesita nuestra región. Jugando en equipo entonces, parece ser la frase ya de campaña. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en la entrevista de hoy día. Muchas gracias, Carolina, y un gran abrazo a todos. Bien, vamos a un breve corte comercial con la entrevista y nuestro primer también un poquito de análisis y proyección de lo que es la candidatura entonces de Ricardo Díaz de cara, cierto, a gobernador regional del próximo año.